buenos días o muy buenas tardes. Con profunda emoción doy la apertura a la segunda jornada de nuestro seminario internacional Senderos de Innovación para un sector agroalimentario sostenible y resiliente. Mi nombre es Marta Escalante, secretaria ejecutiva de la Red de Gestión de la Innovación en el sector agroalimentario, Red Innovagro, y les agradezco su presencia en esta aventura virtual. Estamos innovando y asumiendo riesgos para el cambio. A nombre de nuestra red, les damos la bienvenida a todos los presentes. Nos congratula que nos acompañen a nuestro y ahora suyo 10º aniversario. El día de hoy vamos a profundizar en las condiciones necesarias para alcanzar sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes en América Latina y el Caribe. Un tema que nos atañe a los que estamos aquí presentes. También tendremos oportunidad de conocer experiencias relevantes de lo que está ocurriendo en este continente. El martes recibimos la invitación a innovar y establecer relaciones de colaboración y escuchamos un diálogo entre el ministro de Agricultura de España y el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, en el que apuntaron hacia cómo trabajar juntos desde los dos continentes. Hoy vamos a nutrirnos con la conferencia magistral y los panelistas, preparando la tierra para articularnos, alcanzar acuerdos y abrir la oportunidad de imaginar y transformarnos sistémicamente con una visión renovada para nuestros sistemas agroalimentarios. Todos los que conformamos el ciclo de la vida, desde el cuidado de la tierra, los productores, hasta los que consumimos, incluidos los sistemas de investigación y de conocimiento, las instituciones gubernamentales y financieras, requerimos de un nuevo aire para que nuestro corazón lata en unísono. Si no pudieron entrar el martes o desean revivir lo ocurrido, los invitamos a que recorran este foro y a vivir la experiencia virtual que preparamos para ustedes. Contamos con sala de videos, documentos, un módulo para que dejen sus comentarios. No pierdan esta oportunidad. Quiero en especial agradecer a nuestros aliados y patrocinadores, Actools y Gencafa, a los miembros de la Red Innovagro, que con sus aportaciones hicieron posible este evento. Ahora damos inicio a nuestra sesión. Con gusto, les presento a la doctora Carmen Vélez Moro, vicerrectora de investigación en la Universidad Agraria La Molina de Perú y vicepresidenta de la Red Innovagro. Ella es ingeniera en industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde también obtuvo el grado de maestra en ciencias en tecnología de alimentos. Realizó sus estudios de doctorado referidos a la modelización y predicción de propiedades termodinámicas en solutos biológicos como actividad de agua, punto de congelamiento, punto de ebullición y predicción de pH, con lo que obtuvo el grado de doctor en Ingeniería de los Alimentos por la Universidad Estadual de Campinas en Brasil. Su investigación está orientada a la optimización de procesos aplicando métodos estadísticos, simulación de procesos aplicando métodos numéricos y software adecuado, involucrando reacciones cinéticas de deterioro, así como fenómenos de transferencia de masa y calor. Asimismo, su investigación se enfoca en la calidad de cadenas productivas alimentarias. Ha liderado proyectos de investigación en temas de agroindustria, financiados por entidades peruanas como Concitec y Fincit, y también ha participado en proyectos internacionales de la Comunidad Europea. Actualmente, como les decía, es vicerrectora de investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú desde el 2016 y forma parte del Comité ProMujer en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, convocado por Concitec Perú. Adelante, Carmen, por favor. Muchas gracias, Marta. Buenos días y buenas tardes a todos en diferentes partes del mundo.
que nos están escuchando. Vamos ahora a presentarles la conferencia magistral Condiciones necesarias para sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes en América Latina y el Caribe, a cargo del doctor Antonio Envid Irujo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, España, y consultor de CEPAL. El doctor Antonio Envid es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza desde 1974, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza desde 1989, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, doctor en Derecho de la Universidad de Zaragoza con premio extraordinario de doctorado en el año 77, becario de la Fundación Juan March y de la Fundación Alexander von Humboldt. Amplió estudios en el Max Planck Institute en la República Federal Alemana en 1982. Fue presidente de las Cortes de Aragón en su primera legislatura entre 1983 y 1987. Doctor honoris causa por las Universidades Argentinas Nacional de Cuyo en el año 2008, Mendoza en el año 2009 y Nacional del Salta en el año 2012, recibió la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio en el año 2007, es especialista en Derecho de Aguas y del Medio Ambiente, Organización del Territorio, Libertades Públicas, Derecho Público de la Economía. Ha dirigido 22 tesis doctorales, ha publicado más de 20 libros y 100 artículos en las revistas profesionales de más prestigio. Dirige el Grupo Consolidado de Investigación Agua, Derecho y Medio Ambiente, AGUDEMA, que ha obtenido múltiples proyectos de investigación en concurrencia competitiva. Es profesor invitado en varias universidades latinoamericanas, ha desarrollado actividades profesionales y académicas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Con ustedes, el doctor Antonio Envid. Muchas gracias. Bien, buenas tardes desde España, buenos días en distintos lugares de Latinoamérica. Gracias por la invitación del Instituto, gracias Carmen Vélez Moro por la presentación y voy a comenzar por compartir la pantalla, por buscar precisamente el PowerPoint que he preparado para esta ocasión. Vamos a ver si puedo hacerlo. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo el PowerPoint? Sí, ya lo estamos viendo. Gracias. Bueno, pues entonces podemos seguir adelante. Bien, el tema que se me encargó que preparara era las condiciones para la transformación de los sistemas agrarios sostenibles y resilientes en América Latina y en el Caribe. Una cuestión, un tema amplio que plantea algunas dificultades precisamente por esa gran extensión de la expresión sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes. Eso implica que habría que prestar atención a distintos sectores del conocimiento, no solo agricultura, que va de suyo, sino también industria, comercio interior y exterior, agua,
medio ambiente, ordenación del territorio, transporte y logística, salud vegetal, salud pública, derechos laborales de los trabajadores agrarios, muchas cuestiones tributarias, residuos, desperdicios, agricultura. Bueno, eso por un lado, pero es que además habría que tener en cuenta el inmenso espacio territorial que representa Latinoamérica y en el Caribe. En él hay regiones climáticas muy diversas y eso lleva a consecuencias sobre variabilidad de cultivos, sobre sistemas productivos. Hay sistemas de producción agrícola muy diferentes también y nos lleva eso inmediatamente de la mano a distinguir entre lo que podríamos llamar agricultura industrial, entendiendo la palabra industrial por la existencia de grandes fincas que son normalmente titularidades, sociedades anónimas, que tienen muchos trabajadores, y una distinción con la agricultura familiar, campesina, de pequeños propietarios con escaso número de empleados cuando existen, y esa agricultura familiar pues tiene una importancia fundamental, como vamos a ver en el siguiente, la siguiente transparencia, porque en Latinoamérica la agricultura familiar es muy mayoritaria sobre el total. Se acaba de publicar una publicación por parte de CEPAL, de donde he extraído este cuadro que es muy sintético, donde se puede ver, observar cómo en distintas regiones de Latinoamérica pues el número de unidades agrícolas familiares salta del 70% siempre sobre el total y en algunos lugares se aproxima casi hasta el 90%. Bueno, estos son unos simples datos para hacer recaer la atención en la dificultad del problema y en la necesidad subsiguiente de encontrar unos criterios que permitan a quien les habla pues, posibilitar una aproximación a un estudio sistemático. Esos criterios los he encontrado en los 4 que pueden ver en la pantalla. El primero, el nexo entre agua, energía y alimentación, entre esos sectores de la producción, y agua, energía, alimentación, y en el impacto que esos 3 sectores producen sobre el medio ambiente. Claro, desde este punto de vista lo que me preocupará sobre todo es observar qué papel juega la agricultura en ese nexo entre agua, energía y alimentación. El segundo criterio es la consideración primordial del agua, que es absolutamente imprescindible en el nexo. En el nexo es el elemento sustancial que nos conduce, claro está, en el sector que nos interesa, la agricultura de regadío, y que tiene unas determinadas consecuencias. El tercer punto que facilita ese estudio sistemático es, sin más, el medio ambiente. Y ahí lo que voy a hacer es considerar los impactos de la agricultura sobre el medio ambiente y el impacto del cambio climático sobre la agricultura. Finalmente, una referencia al papel primordial de los derechos humanos y singularmente al derecho al agua, al derecho a la energía, al derecho a la alimentación, que están presentes en distintos tratados internacionales, también en algunas constituciones. La ponencia, entonces, anticipo ya, es un desarrollo de estos 4 criterios que sirven para una clasificación y contiene finalmente pues, unas propuestas. Comienzo por las consideraciones de este nexo entre agua, energía y alimentación. El estudio de estos sectores interrelacionados es muy reciente en la investigación científica. En Europa, los primeros trabajos tienen pues 10, 11 años de antigüedad, y en Latinoamérica es una cuestión que se comienza a estudiar más tardíamente todavía. A partir del año 2014 podríamos señalar los primeros estudios publicados sobre este nexo, sobre esta interrelación entre sectores. Eso no quiere decir que el conocimiento sobre esta interrelación sea mucho más antiguo, pero no estudiado sistemáticamente. Fíjense un ejemplo. Los países de Latinoamérica que tienen legislación de aguas basada en los principios de la ley española
de 1866 en su primer texto y 1879 en el segundo, y con más de un siglo de vigencia, que son casi todos los países, conocen esas relaciones aunque no sean conscientes de su trascendencia, porque incorporaron en tiempos a su legislación de aguas un precepto semejante al artículo 160 de esa ley española, que trataba de la jerarquía de utilizaciones cuando se trataba de otorgar concesiones para aprovechamientos especiales de aguas públicas. Entonces la ley fijaba en España y fijaba en muchos países latinoamericanos un orden de jerarquía semejante al que pueden ver en la pantalla. En primer lugar, el abastecimiento de poblaciones, o sea, usos urbanos, luego el abastecimiento de ferrocarriles, luego los riegos, ahí nos aparece por tanto la alimentación, la agricultura, los canales de navegación, luego los molinos, que era una forma de llamar a la producción de energía, finalmente los estanques para viveros o criaderos de peces, que era una referencia a la alimentación y a la acuicultura. Es decir, estaba un precepto en donde estos sectores que nos preocupan hoy, la alimentación, agricultura, la energía, el agua, estaban presentes, interrelacionados, pero de una forma parcial, sectorial. El planteamiento de nexo entre estos sectores y sus interrelaciones nos lleva inmediatamente a la consecuencia de que las políticas no pueden concebirse de una manera sectorial, aislada, y hay muchos ejemplos sobre este error de concebir estas políticas de manera aislada. Por ejemplo, una decisión que alguien tomara respecto a la energía, su precio, eso incide, además de en los propios efectos económicos de la fijación del precio de la energía, en que se pueda o no elevar el agua de un acuífero y, por tanto, en la rentabilidad de la consiguiente agricultura de regadío que se puede crear con esa agua elevada mediante energía del acuífero. Relación también con el medio ambiente, porque todos los elementos del nexo se interrelacionan con el medio ambiente. Una energía muy barata puede cooperar al agotamiento de un acuífero. Otro ejemplo, impulsar un país por medidas de fomento la producción de biocombustibles, paralelamente merma la producción de alimentos y dispara sus precios, pues son más escasos. Y esto influye también inmediatamente en el mayor consumo de agua, que está vinculado a los cultivos de biocombustibles en mucha mayor medida que a los cultivos de agrarios. Y lo mismo podríamos decir en torno a la política de incentivos económicos a la agricultura. Incentivar la producción, sin más. Subsidiar la utilización de agroquímicos sin condicionantes conduce, de los ejemplos que conocemos, a problemas para el medio ambiente, a la escasa eficiencia en la actividad agraria y, desde luego, a incrementar el consumo de agua y su degradación. Y hay otros ejemplos que no suponen que se salen del ámbito de decisión de los países de Latinoamérica, pero que influyen en ella inmediatamente. Siguiendo con la política económica, decisiones de política económica de otros países, fijación de unos determinados aranceles, barreras comerciales, o decisiones de política económica de organizaciones supraestatales, estoy pensando en la Unión Europea y en su política común de la agricultura, tienen trascendencia directa en la viabilidad o no de determinadas políticas agrarias en Latinoamérica. O decisiones sobre protección del agua. También estoy pensando en la Unión Europea, porque existen y de allí trascienden a los Estados miembros, lleva consigo una reducción del regadío, y eso también influye en Latinoamérica. O protección de la salud vegetal, prohibiciones a la exportación de determinadas producciones. Estoy pensando en la prohibición que existió en Estados Unidos de América de importar limones tucumanos hasta 2019, en donde se ha podido reanudar la exportación. Bueno, toda esta serie de decisiones nos muestran ejemplos de esa interrelación entre distintos elementos, agua, energía, alimentación, agricultura, medio ambiente, y lleva consigo la viabilidad o no de que puedan existir determinadas políticas agrícolas en Latinoamérica. Bueno, entonces las políticas sectoriales deben de interrelacionarse. ¿Y cómo? Aquí lo que se puede observar inmediatamente es que hay una
problemática específica en Latinoamérica derivada de causas como las que enumero a continuación. En primer lugar, por una ausencia que es tradicional de mecanismos de coordinación administrativa. Normalmente en distintos países, no hace falta poner ejemplos, se ven actuaciones de distintos ministerios, el encargado de Agricultura, el encargado de Energía, el encargado de Medio Ambiente, normalmente individualistas y con muy escasos mecanismos de coordinación. Hay una ausencia de planificación administrativa efectiva, eso se puede notar singularmente en la planificación hidrológica, que es una rareza en la región todavía. O deficiencias u omisiones normativas. Aún podemos señalar bastantes países que no cuentan con una ley de aguas moderna o que tienen leyes de aguas pero que son muy antiguas. Ahí les señalo en la pantalla por ausencia de legislación moderna de aguas El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Panamá. Hay deficiencias en el conocimiento de la realidad. Ese es un tema claramente conectado con la ausencia de planificación, porque la planificación es un proceso que lleva consigo siempre una recogida de información muy importante, pero no solo de planificación hidrológica, sino de otros tipos de planificación, con la consecuencia de que muchas veces los registros públicos que existen, registros de aguas, registros de la propiedad, están en muchas ocasiones desfasados, desactualizados, no recogen la realidad realmente existente del uso del agua, de la distribución de la propiedad, de la titularidad, y eso lleva consigo normalmente también la dificultad en la adopción de políticas. En general, se puede ver una informalidad como una característica fundamental en la aplicación del derecho vigente. Bueno, remediar estas deficiencias es condición necesaria para avanzar en la transformación de los sistemas agroalimentarios, como puede fácilmente comprenderse, y luego, al final, pues habrá algunas propuestas sobre este particular. Realmente estamos en el tiempo de las incertidumbres. Esas incertidumbres han llevado con Don bastante... Antonio, ¿Sí? un favorcito. ¿Podría subir su tono de voz que nos dicen los participantes que lo oyen lejos? Ah, bueno, pues voy a gritar más entonces. Eso, sí. Muy bien. Muchas gracias. Yo lo oigo a usted perfectamente, pero bueno, eh, como les decía, estamos en el tiempo de las incertidumbres. Esas incertidumbres llevan a la formulación de unos esquemas, de unas directrices de seguridad, y se ha hecho, así como el nexo agua, energía, alimentación, se ha hecho habitual hoy hablar interrelacionadamente también de seguridad hídrica, de seguridad alimentaria, de seguridad energética, como una especie de directrices a conseguir en las políticas por la previsión de tremendos incrementos de consumo de agua, energía y alimentos. Concluyo esta primera parte del nexo, pues proyectándoles algo extraído de documentos de la OECD, FAO, sobre los incrementos que se estima que se van a producir en la demanda de agua, energía y alimentos en torno al año 2050, que ya está a la vuelta de la esquina. Pues en energía un incremento del 80%, en agua un incremento del 55%, en alimentos un incremento del 60%. El nexo, esta política, nos dice que no se puede atender individualmente a la seguridad energética, a la seguridad agraria, de la hídrica y a la seguridad alimenticia con políticas aisladas. El segundo elemento de clasificación de esta realidad que debemos estudiar es el agua, que es el elemento imprescindible en el nexo. Estamos aquí ante algo derivado de lo anterior. El agua es la clave del nexo entre agua, energía y alimentación, es la materia imprescindible porque es insustituible por otro recurso, porque es base para la producción de energía hidroeléctrica, que en Latinoamérica es la mayoritaria en este momento y también es la mayoritaria en cuanto al previsible crecimiento en el futuro, y también la participación decisiva en otras formas de producción de energía, como para la refrigeración de centrales nucleares y térmicas, y
Además, en tercer lugar, porque es imprescindible para la producción masiva de alimentos, agricultura, de regadío. Es decir, entre los tres elementos del nexo tenemos que fijarnos específicamente en el agua en función de estos tres condicionantes iniciales. Bueno, eso quiere decir que hay condiciones específicas de transformación de los sistemas agroalimentarios que están vinculadas al agua. En primer lugar, lo normativo. De la misma forma que hace un momento notaba una omisión en muchos países de conseguir una ley moderna de aguas, pues hay que tener por lo menos en cada país una ley moderna de aguas. Hay que conseguir una planificación hidrológica prevista por la ley y la ley que debería existir y elaborada con representación de los intereses de energía y agricultura. Debe de propiciarse la coordinación administrativa a través del gobierno o de ministerios coordinadores. Hay que transformar la organización administrativa caminando hacia organismos de cuenca. Hay que conseguir organizaciones de usuarios con los distintos nombres que ya existen en algunos países: inspecciones de cauce, comunidades de usuarios, organizaciones de usuarios, comunidades de regantes. Y este es un aspecto esencial de la mayor importancia para la eficacia de la agricultura de regadío. Sirven estas organizaciones, entre otras cosas, para gestionar infraestructuras en común, y el funcionamiento de estas organizaciones resalta todavía más, si cabe, el aspecto de la existencia de intereses comunes y su gestión. También el agua nos permite resaltar el valor de las políticas supranacionales. Latinoamérica es el ejemplo de cuencas transfronterizas. Los ríos más importantes de Latinoamérica no son ríos nacionales, son ríos internacionales. En Centroamérica todavía se ve esta realidad mucho mayor, dado el tamaño pequeño de los países y la existencia de cuencas supranacionales que los unen a todos ellos, pero también en el sur de Latinoamérica, el ejemplo de Amazonas, el Río de la Plata. Y en estos momentos, además, hay que festejar la reciente entrada en vigor, ha sido el 4 de noviembre de este año 2020, del Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní de 2010, que es el ejemplo de unas aguas subterráneas que vinculan Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y que van a permitir, ahora que el acuerdo ha entrado en vigor, la fundamentación de políticas supranacionales. Eso me lleva a concluir la necesidad de configurar tratados internacionales modernos sobre la gestión de cuencas internacionales, y por modernos entiendo aquellos que no sean puros repartos de cantidades de agua entre distintos países, y por lo tanto también a recomendar para los nuevos tratados y para los antiguos, si se van a revisar, la introducción de consideraciones de nexo que orienten hacia los órganos decisores en cada una de estos supuestos de los organismos de gestión de cuencas internacionales. Bueno, concluyo esto con esta parte, transmitiendo con esta pantalla una visión relativamente buena, positiva, de la situación del agua en Latinoamérica. Como ven, los colores azul o azul marino están indicando que los recursos hídricos renovables por per cápita, pues en Latinoamérica presentan una situación pues muy favorable, lo cual no quiere decir que las previsiones de escasez de agua para el año 2050 tiñan el color, ya es amarillo, no es el marrón oscuro de otras partes del mundo, pero esto ya nos induce a pensar en la necesidad de adoptar políticas hídricas que conduzcan a la seguridad hídrica y, por tanto, alimentaria, porque las eficiencias en la agricultura pues no son muy buenas. Como pueden ver en Latinoamérica, el color verde aquí es muy restringido, y sobre todo el gran problema, el déficit de Latinoamérica, es las cuestiones de gobernanza nacional,
donde el color marrón oscuro, casi negro, nos señala frente a otros países pues unos fracasos en gobernanza, y por eso he insistido repetidamente en la necesidad de coordinación administrativa, planificación, legislación, etcétera, que es donde la situación de Latinoamérica se ve, digamos, más de forma negativa. Tercer criterio de aproximación a este tema de la transformación de sistemas agrícolas, el medio ambiente. Bueno, aquí hay que partir, y aunque sea muy rápido, de recordar el contexto de esta intervención. Estamos en una auténtica crisis mundial de recursos hídricos, y eso se deriva de dos causas. Primera es el aprovechamiento de los mismos recursos hídricos, es decir, a esto le podríamos llamar como una tendencia endógena de los propios recursos. El aprovechamiento de los recursos hídricos conduce a una crisis mundial, fundamentalmente por el crecimiento de la población, que ha llevado a mayores consumos. También se ha elevado la calidad de vida y eso conduce a mayores consumos también, exigencias sanitarias, procesos productivos agrarios e industriales. Y en segundo lugar, esa crisis deriva de las consecuencias del cambio climático. Diríamos, esto es una tendencia exógena a los propios recursos, un cambio climático que nos plantea una acción del hombre sobre el clima, como el Panel Internacional sobre Cambio Climático nos recuerda constantemente, con todas las incertidumbres, eso sí, sobre el papel efectivo de la acción del hombre en relación al cambio natural del clima. Hay otra distribución de recursos, consecuencia del cambio climático. Se multiplican los fenómenos hidrológicos extremos y sabemos, además, positivamente, que este cambio climático se va a prolongar sus efectos durante siglos, aun con las medidas de mitigación o adaptación que se adopten. Bueno, ese es el contexto, y de nuevo, aquí, en relación a Latinoamérica, creo que se debe de observar principalmente los importantísimos impactos en la agricultura, en la recolección de distintos productos agrícolas, que en un mundo con un incremento de 3 grados centígrados que ninguno estamos deseando que se pueda llegar a producir, tendría lugar en Latinoamérica. Observen que el color verde solamente se da en la cordillera andina, en lugares muy reducidos como sería Chile, etcétera, llegando hasta el final, hasta la Patagonia, casi en el ámbito final del continente. Mientras que en otros lugares, pues el verde digamos así, está mucho más extendido, y claro, el impacto sobre la agricultura, por lo tanto, es previsible otra vez a unos años vista muy importante. Bueno, la crisis esta de los recursos hídricos ya la he señalado dónde está, pero la crisis opera también en esta relación agricultura-medio ambiente, y en un doble sentido. La actividad agrícola impacta sobre el medio ambiente y tiene una relación en particular con el cambio climático, porque también impacta sobre el mismo, ¿no? Se pueden señalar efectos devastadores de los químicos utilizados en la agricultura en el medio ambiente, con efectos en el cambio climático. Por ejemplo, el óxido nitroso, que es el resultado de la evaporación espontánea de una fracción de los fertilizantes nitrogenados, es casi 300 veces más potente que el CO2 en cuanto a incremento del efecto invernadero se refiere. Y he puesto este ejemplo porque muchas veces todas las especulaciones que se hacen sobre el cambio climático se fijan exclusivamente en el CO2, cuando hay otra serie de gases, como este ejemplo que les estoy indicando, que tienen un mayor impacto sobre el cambio climático que el aumento del CO2. Consecuencias, bueno, según la Agencia de Medio Ambiente norteamericana, la agricultura y otros usos del suelo son responsables del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales. El porcentaje se hace sobre el mundo, en algo que normalmente no se tiene conciencia de esa realidad. En Latinoamérica, bajamos aquí ya este terreno, y según una recentísima publicación de CEPAL, de
de este mismo año 2020, se estima que la mitad de las emisiones de CO2, la referencia va vinculada a 2012, pero no creo que hayan cambiado las cosas, están asociadas a la agricultura, a la silvicultura y otros usos de la tierra. Y estudios prospectivos, publicado también muy recientemente en la revista Science este año, y un estudio económico de CEPAL de 2020, dicen que en 2050, y pese a todas las políticas de reducción que se intenten, el porcentaje de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura será del 30%, nada menos en el año 2020. Por otra parte, y esto es conocido, pues la agricultura es responsable de buena parte de la deforestación, de la degradación de bosques, por la expansión sin límites de la frontera agrícola, y finalmente pues algunas cifras sobre ese impacto sobre bosques que pueden ver también en el final de esta. Bueno, decía, la actividad agrícola impacta sobre el medio ambiente y a través de ello sobre el cambio climático, pero es que la actividad agrícola recíprocamente es impactada por el cambio climático. Y eso se nota en la disponibilidad del agua, en la variabilidad de fechas de floración, en el aumento de plagas, en la proliferación de fenómenos hidrológicos extremos. Miren, aquí, a partir de esto, una serie de ejemplos extraídos de determinadas contribuciones previstas a nivel nacional de Colombia, de Argentina, de la República Dominicana, bueno, por poner 3 países representativos de Latinoamérica, y contribuciones previstas en las que se puede ver y comprobar perfectamente ese impacto que se produce por el cambio climático en la actividad agrícola. Por ejemplo, la contribución de Colombia, que es del año 2016, y es claro, como todas las contribuciones, es resultado del Acuerdo de París de 2015, que así obliga a los distintos países a hacer esas contribuciones. Bueno, pues ahí Colombia indica que las emisiones de gases de efecto invernadero en ese país provenientes de la agricultura duplican a las de energía, son 10 veces superiores a las de residuos y 15 veces superiores a las de los procesos industriales, lo cual que plantea, desde luego, una posibilidad de reflexiones impresionante sobre cómo mejorar en este punto de vista desde el ámbito específico de la producción agraria. Para 2050 dice esta misma contribución que el 80% de los cultivos se verán afectados, que habrá descongelamiento de glaciares y desaparición de páramos importantes. La desaparición de páramos es un problema fundamental en Colombia. El 56% se dice ya no existirán en el año 2050. Las precipitaciones allí van a aumentar con un promedio del 2,5%, pero se producen una alteración de fechas de floración, aumento de enfermedades, que se va a traducir en aumento de costes de producción, alteración de la disponibilidad de agua en el suelo, y he elegido algunos cultivos donde se producen esas alteraciones, esos resultados, como son bananos, café, papa, cacao, maíz y yuca, donde habría que elevar su altitud 400 metros, nada menos, si se produce una subida de temperatura de 2 grados centígrados, que es lo más probable dada la marcha actual que se vaya a producir. En Argentina, su contribución, que es del año 2016, de nuevo resalta que la agricultura es importantísima en las emisiones de gases de efecto invernadero, no quiere cuantificarlas, dice que hay una serie de incertidumbres que le llevan al país a no querer precisar en ese sentido, pero es curioso que en esa misma contribución se diga que la mejora de emisiones que prevé el país que va a conseguir para la 2030 se basa sobre todo en la agricultura. Bueno, he copiado un párrafo de la contribución determinada argentina porque me ha parecido muy, muy importante sobre esa relación entre la vulnerabilidad al cambio climático y la actividad agropecuaria, y por poner un ejemplo positivo se resalta en esa
contribución argentina, dos proyectos de adaptación que se están llevando a cabo en el sector agropecuario en relación a la agricultura familiar y la resiliencia climática y manejo sostenible de la tierra, que aunque están limitados a determinados lugares concretos de dos provincias argentinas, me parece importante y para más profundización les remito a ustedes a este documento. Y con otra perspectiva he elegido también la contribución de la República Dominicana, porque esta nos permite poner el acento en los fenómenos hidrológicos extremos, sequía, inundaciones, su cada vez mayor recurrencia y su impacto sobre la agricultura. Por ejemplo, el huracán George de 1998 supuso para la República Dominicana una pérdida del 14% nada menos del Producto Interior Bruto, y se señala como el sector afectado sobre todo por esa pérdida del 14% del Producto Interior Bruto a la agricultura. Finalmente, el cuarto criterio que les había indicado al comienzo de mi intervención que iba a elegir para la aproximación a esta transformación de los sistemas agroalimentarios, pues es el de los derechos humanos, el derecho humano al agua, a la energía, a la electricidad, el derecho a la alimentación. Estos tres derechos presentes en alguna constitución concreta, la única que recoge los tres es la de Bolivia, pero hay otros documentos también que pueden leer en la pantalla y que son importantes a considerar. Bueno, yo creo que todos estos derechos provienen del derecho a la salud y a la vida, que es un derecho presente en todos los tratados internacionales y que debemos de ver coordinados además con los objetivos de desarrollo sostenible. Tres de ellos, 2, 6, 7, se refieren a la alimentación, al agua, a la energía, es decir, esta unión con los objetivos de desarrollo sostenible podríamos verla igualmente desde la perspectiva de nexo, ¿no? Y llamo la atención también desde el punto de vista de derechos humanos de una necesaria reflexión sobre los tratados de protección de inversiones que tienen una relación muy directa, a veces negativa, con el papel de protección de los derechos humanos. Bien, me voy aproximando ya al final de mi intervención y también, como había anunciado, pues este final de mi intervención va a consistir en algunas propuestas. Han visto que algunas de ellas ya se han ido deslizando a lo largo de mi intervención, pues estas últimas pantallas lo que van es a sistematizar de alguna forma el camino por donde deberían ir estas condiciones, el título de la intervención, para la transformación de los sistemas agroalimentarios. Bien, a mi parecer y en primer lugar, y esto es creo de lo más importante, la política económica, la política de apoyos económicos a la agricultura me parece capital. Yo creo que aquí hay que señalar el peligro de que haya apoyos a la producción sin condicionamientos. Es decir, producir por producir lleva consigo apoyos económicos específicos, no me parece una cuestión, digamos así, resaltable o valorable positivamente, sino lo contrario. Incluso hay un documento que invito a leer de la Organización de Cooperación y Desarrollo que indica que es preferible sustituir o reducir la ayuda agrícola directa para invertir más en conocimiento, en educación, en infraestructura estratégica. Bien, en todo caso, la ayuda directa a la agricultura creo que debe de ser siempre configurada de una forma temporal, acordada con participación social y con máxima transparencia y con una conexión absolutamente imprescindible, necesaria, de las ayudas económicas con la política medioambiental. En realidad debíamos hablar de ayudas agroambientales. Me gustaría hacer referencia ahora a la nueva política agraria europea. Se ha aprobado en este mismo mes de noviembre de 2020. Por lo tanto, estamos ante algo muy reciente y los estudios supongo que empezarán a aparecer, pero todavía no lo han hecho. Bueno, señalo que esta política agraria europea, que supone ayuda directa a los agricultores de los distintos países europeos, tiene ya conexiones ambientales desde hace bastante tiempo, pero ahora me ha llamado la atención que un 20% de la cuantía
de la nueva política agraria comunitaria se va a destinar a agricultores que quieran superar las exigencias medioambientales previstas. Es decir, hay derecho a la ayuda si se cumplen unos mínimos de protección ambiental, pero si alguien quiere superar ese mínimo tendrá derecho a ayudas suplementarias nada menos que un 20% de la agricultura. En segundo lugar, creo que hay que poner la atención en las políticas de cambio climático y en la legislación de cambio climático en Latinoamérica. Muchos países ya cuentan con leyes de cambio climático. La mayor parte de ellas elaboradas en los 4, 5, 6 últimos años. Yo creo haber leído todas. Me llama la atención que ninguna se suele referir expresamente a la agricultura. Son leyes, son normas que se mueven sobre todo en el plano de la regulación de instrumentos de planificación, sobre políticas de mitigación y adaptación, de organización administrativa. O sea, son leyes organizadoras de futuras realidades, de cambios en organización administrativa, de planes de adaptación medioambiental, climática. Yo creo que sería conveniente, por lo menos para las futuras leyes de cambio climático, que dado el papel importantísimo, el 50% en este momento de la agricultura como fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, hubiera una referencia directa o desde luego que los planes de adaptación o mitigación que de las leyes de cambio climático se deriven contemplen de verdad seriamente el fenómeno agrícola. Bueno, hay que poner también el acento en las técnicas de actuación, en el cambio de cultivos, en la mejora de la gestión del agua y del suelo, en las mejores prácticas agrícolas. Eso se hace sobre todo con fundamento en estudios específicos. Las contribuciones nacionales hasta ahora aparecidas no suelen dar precisiones, son declaraciones muy genéricas. Supongo que los países en los próximos años van a modificarlas. Sería necesario que esas contribuciones nacionales dejaran de ser tan genéricas y entraran de alguna forma en precisiones. Fíjense, como ejemplo de ese papel de la agricultura en las contribuciones nacionales, tan genérico, tan poca precisión en la contribución de México. En el campo de la agricultura se dice simplemente, sin ningún tipo de precisión, que se va a tender a fermentación entérica, aprovechamiento del estiércol, cultivo del arroz, tierras agrícolas, quema al aire libre de residuos agrícolas, otros. Pero no hay políticas concretas, direcciones, cifras, etc. En cuarto lugar, creo que hay que incorporar la sequía y las inundaciones, los fenómenos hidrológicos extremos a la planificación hidrológica. ¿Por qué? Porque cada día tiene más importancia el fenómeno de sequía e inundación, que además muchas veces se sucede en el tiempo prácticamente sin continuidad. Claro, aquí recordarán ustedes que he dicho que prácticamente no hay planificación hidrológica, son muy pocos países, Brasil, Ecuador, los que tienen una planificación hidrológica que merece el nombre de tal. Bueno, pues hay que comenzar por construir una planificación hidrológica como tal e incorporar a la misma las sequías y las inundaciones, no desde el punto de vista de la remediación de daños, sino desde las políticas de prevención. Hay que incidir en la coordinación administrativa. Tienen mucha importancia las cuestiones de organización administrativa para los temas que estamos hablando. He visto recientemente unas declaraciones del presidente del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura que me parecen muy representativas de lo que les estoy intentando transmitir. Los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente deben dialogar entre sí. Bueno, y finalmente ya... Perdón, nos faltan 2 minutos. Me quedan 6 líneas. Okay. Finalmente, lo único que quiero hacer es resaltar la labor de investigación. Lo he dicho varias veces, pero creo que eso es importantísimo hacerlo. Una labor de investigación que tendrá distintas orientaciones, aumentar la producción desde luego, pero también la calidad, mejorar el transporte, mejorar el almacenamiento de alimentos, minusvalorar el impacto ambiental de la actividad. Hay que pensar de una forma positiva que la investigación ha permitido mejorar la alimentación de una población humana de número auténticamente desbocado. Probablemente estamos en torno a los 7.500 millones de habitantes, pero hay que recordar
que para el 2050, y este año ha salido distintos momentos en mi intervención, se prevé que haya 9.500 millones de habitantes en el mundo. Si la investigación para el pasado ha permitido mejorar muchísimo la producción y la calidad, estoy convencido que lo mismo va a suceder para el futuro. Bueno, muchas gracias por su atención. Carmen, tienes tu micrófono apagado. Perdón. Muchas gracias, doctor Antonio, por su excelente presentación, y le voy a hacer algunas preguntas que más que veo son comentarios. Por ejemplo, uno de los participantes menciona que no se ha, o le ha llamado la atención que no se mencione la producción ecológica como una opción. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, quizás no he nombrado la expresión agricultura ecológica, pero toda la referencia que he hecho a los impactos de la agricultura en el medio ambiente, a la utilización de fertilizantes, a la producción de óxido nitraso como consecuencia de eso, estaba, digamos así, subyaciendo a ello que la agricultura tiene que buscar medios de producción no impactantes en el medio ambiente. Por lo tanto, agradezco la pregunta que o el comentario que me da lugar a decir que la expresión no ha sido utilizada de forma literal, pero que está presente en mi intervención. Gracias. Otro comentario es sobre el título de la presentación, dice Sistemas Agroalimentarios Sostenibles. ¿Esto qué significaría o cómo se incluyen los sistemas agroalimentarios no sostenibles? Bueno, sistemas agroalimentarios sostenibles, más que título debido a mi imaginación, es título que en general está presente en este coloquio de la red Innovagro, ¿no? Sostenible desde el punto de vista ambiental, sostenible desde el punto de vista social. Observen que he hablado de derechos humanos y del derecho a la alimentación y de la seguridad alimentaria. Bueno, sostenibles quiere decir que no es un mero problema de producción en masa de unos alimentos que no se sabe a quién van a servir, de quién van a servir y qué es lo que ha costado producirlos desde un punto de vista ecológico y económico, sino se trata de unos sistemas agroalimentarios que en sí mismos permitan conectar una serie de perspectivas muy distintas. Por eso mi ponencia es condiciones. Para que eso sea posible hay que recorrer un camino y poner una serie de hitos en marcha que desde la perspectiva personal mía se resumirían en lo que he transmitido. Gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Considera que la agricultura de transgénicos sí afecta el ambiente? Bueno, esa es una pregunta envenenada, digamos así. Afecta al ambiente, todo afecta al ambiente, de una forma o de otra, y esto también. No tengo capacidad técnica ni mi formación. Usted que me ha presentado ha hablado de que soy jurista y mis libros son de derecho y soy especialista en ordenación del territorio, medio ambiente. No soy, por lo tanto, químico, no soy biólogo, que podrían de esas... Lo que he visto de los transgénicos a lo largo de mi vida, porque los he visto llegar a la agricultura, es que han posibilitado una producción en mucha mayor medida, salir, digamos así, del ciclo de enfermedades que periódicamente estaban azotando a determinados cultivos agrarios
pero que al mismo tiempo están planteando unas incógnitas que desde mi humilde posición, absolutamente nada dogmática, no he visto todavía solucionado favorablemente. Gracias. Acá una última pregunta. Primero hace un comentario y luego una pregunta. Dice, la resiliencia de los agricultores que casi no tienen políticas adecuadas agrarias de los estados en vías de desarrollo y que compiten con agricultores de países desarrollados que generan y transfieren tecnología de precisión, biotecnología, tienen subsidios y seguros agrícolas, más los TLC que aplican en países de Latinoamérica. ¿Qué impacto tiene en el desarrollo económico de los pequeños agricultores en los países de la región? Bueno, la pregunta tal y como está formulada ya lleva a cabo la respuesta. Eso está bien claro. El que ha preguntado se ha dado a sí mismo la respuesta. Y hasta si yo diera una respuesta distinta, pues le molestaría muy probablemente. Pero sí que voy a incidir en una cuestión que es muy evidente, ¿no? El mundo de los aranceles, de las barreras arancelarias. He hablado varias veces de la política agraria comunitaria de la Unión Europea. Es una realidad que es existente y que tiene que ser comprendida por todo el mundo. Una lucha comercial, barreras arancelarias unos contra otros, yo creo, con todos los respetos, que no tiene sentido en este mundo tan interrelacionado y al que volveremos, pandemia aparte, cuando todo esto suceda. No creo que los problemas detectados fueran a desaparecer con un conjunto de barreras comerciales elaborados unos contra otros. Creo, por el contrario, que hay que caminar hacia la mayor libertad posible de comercio, pero desde el punto de vista de los países no desarrollados, tienen que adoptar determinadas políticas de protección, no solo en el ámbito de la agricultura, ni mucho menos, en el ámbito de la industria y en otros también. Y creo sinceramente que por lo menos en el ámbito de la Unión Europea, para algunos tipos de políticas encontrarían aliados fiables. Bien, muchas gracias. Están apareciendo más preguntas. No sé, Marta, si tenemos todavía tiempo de una pregunta más. Gracias, Carmen. Yo creo que una más y pasamos al panel. Y el compromiso de darles respuesta vía correo electrónico a todas las preguntas. Si el doctor nos lo permite, tiene muchísimas felicitaciones, doctor, en el chat por su presentación y por lo que usted ha propuesto esta mañana. Entonces, bueno, si le podemos mandar las preguntas y usted nos hace el favor. No hay ningún problema. Gracias. Entonces, la última, ahora sí. En su experiencia, ¿por qué el ordenamiento territorial no tiene la misma trascendencia que las prácticas? Estas prácticas no deberían estar determinadas por la funcionalidad del territorio que promueve el ordenamiento territorial y la gobernanza. No acabo de entender muy bien la pregunta, sobre todo en relación a qué prácticas se está refiriendo, pero bueno, la pregunta sí que me plantea la posibilidad de incidir en un tema muy importante y que yo he tratado muy de refilón en mi intervención porque es el ordenamiento territorial. Ordenamiento del territorio, como decimos en España, ordenamiento territorial, como dicen en muchos países de Latinoamérica. Y en mi conocimiento, las políticas de ordenamiento territorial en Latinoamérica van todavía muy atrasadas. Y yo deseo que sea de otra forma, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy especial porque la agricultura y los sistemas agroalimentarios hay que entenderlos dentro de una postura de ordenación, de dar orden al territorio y de qué forma hacer esto. Bueno, algunos países han recorrido ya caminos en ese ámbito. Latinoamérica tiene ahí un reto y deberá entrar en su ordenación territorial
además vinculando el ordenamiento del territorio con las políticas hídricas y ambientales. Y por supuesto con el transporte y con la ubicación urbana. Pero sí, aunque no haya entendido muy bien yo la pregunta, lo que sí le debo de agradecer al que la ha formulado, que ha puesto el acento en algo muy importante para eso sería una condición más de esa construcción, transformación de sistemas agroalimentarios resilientes, sostenibles, etc. Muchísimas gracias, doctor Antonio.